Se lo merece. Aleluya. Gloria a Dios. Libro de Lucas, capítulo 19, hermanos, versículo 1 al versículo 10. Lucas, capítulo 19, versículo 1 al versículo 10. Oh, ya está de arriba, ya puesto. Muy bien, lo leemos de arriba. Dice la Biblia: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Lea esto conmigo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por eso? Él vino a buscarnos. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano. Yo no sé cuántos recuerdan que en los colegios siempre le ponían sobrenombre a las personas. Adivinen cómo le decían a Zaqueo. El chico recortado, no sé, el pesado chico. El enano mala onda, no sé cómo le habrán dicho a Zaqueo en realidad. Seguramente no era un apodo muy agradable el apodo que le tenían a Zaqueo. Instruyo a la luz de lo que dice el texto de la palabra que este hombre llamado Zaqueo, la Biblia lo describe como un personaje bien particular. En primer lugar, intuyo que no era malo para las matemáticas. Creo que era bueno para las matemáticas. De otra manera, no se iba a poner a hacerse cargo de labores que tenían que ver con la recolección de impuestos. O sea, esta era una persona que manejaba mucho el tema de las finanzas, las lucas, la plata, el dinero. Era una persona entendida. Y yo me imagino que de chico tiene que haber sido bueno para las matemáticas. Entonces, todo el mundo molestaba a Zaqueo, pero en las matemáticas él le iba súper bien. No sé qué escala se usaría en Israel para las notas, pero de 1 a 7 él sacaba 7 siempre en matemáticas. Pero la gente le tenía, a lo mejor siempre le tuvo distancia a Zaqueo. Siempre hay alguien que es causa de que reciba todas las tallas. Me imagino que en el curso de Zaqueo el que más recibía bromas pesadas era el pobre Zaqueo. Él creció y, a diferencia de todos los grandes maceteados deportistas que eran parte del club de fútbol que lo seleccionaban, porque yo recuerdo, hermano, de chico que yo también era bastante pequeño. Bueno, tampoco soy muy grande ahora, pero era más chico cuando estaba en el colegio. Y me acuerdo que había una suerte como de discriminación. Yo sé que los que son un poquito mayores se van a acordar. Los otros que son jóvenes van a ser como que no se acuerdan. Pero mire, cuando se armaba una pichanga, cuando se armaba un partido, entonces había una cuestión bien rara para seleccionar los jugadores. Se elegían los 2 capitanes, generalmente eran los más grandes, los mejores para la pelota, eran los capitanes de los equipos. Entonces se ponía uno frente al otro y daba un pie delante del otro, y el otro daba un pie. Y el que ponía el pie encima del que estaba cuando se encontraban, ese entonces elegía el primer jugador. ¿Alguien alguna vez fue seleccionado así o no? ¿O no? Ustedes no. Ah, ustedes eran más jóvenes. Juan es como, reconoció el hermano Juan, que es como de esa época. Y entonces elegían a los más capos. A lo mejor algunos no eran más grandes, pero el seleccionado del colegio, al tiro, ya. Yo tenía Reinaldo Chávez, era un compañero de colegio, capo para la pelota. Era más bajito que yo, pero era buenísimo. Y entonces cada vez que elegían, yo sabía que el primer jugador elegido, Reinaldo Chávez, al tiro. Chávez para mí, listo. Cuando me elegían a mí, al final así.
Nadie me elegía, hermano, porque era chico, debilucho, flacuchento. Entonces, yo me imagino que Zaqueo también era pocas veces elegido para jugar a la pelota. Y resulta que al final, incluso a veces era tan despectivo lo que me decían, porque yo le decía, oye, chiquillo, y yo decía. Entonces me decía así, échale para cualquier lado, me decían. Así como no sumas nada, dale nomás, juega para el lado que queráis. O si no, lo otro que me decían, ya, tú al arco, me decían. Claro, como era el más malo, al arco. Yo pienso que a Zaqueo a lo mejor le hicieron hartas veces ese tipo de bromas, así como que no servía mucho. Pero mire, los espectaculares, los altos, los maceteados, los atléticos, comenzaron a crecer, comenzaron a estudiar, y cuando comenzó el tema de ganar lucas, el que le fue mejor fue a Zaqueo. Usted puede decir, bueno, pastor, pero Zaqueo se dedicó a un negocio bastante dudoso. Pero mire cómo era la cosa. Después de eso, que no lo elegían en las pichangas, iban donde Zaqueo, oye, Zaqueo, ¿qué posible hay algún puestecito, alguna peguita, en alguno de los pueblos cercanos para...? Porque en el fondo Zaqueo, ¿qué es lo que hacía? Zaqueo era como, como el director de impuestos internos, una cosa así. Porque él era el que recuperaba las platas para el Estado de Roma. Entonces, era un tipo que tenía una tremenda importancia. Y la Biblia dice que Zaqueo era jefe de los publicanos. No era el publicano de un pueblo pequeño, no era un publicano de un lugar chiquitito, no es que eran 50 habitantes, no. Era jefe de los publicanos. ¿Dónde está Jesús? ¿Cuándo se encuentra con él? Va entrando a Jericó. He predicado varios, no sé por qué coincidió en predicar varios textos que hablan de Jericó. Jericó, ya les mencionaba que era una ciudad enorme, enorme. Y ahí estaba como el centro de donde se manejaban los impuestos de varios lugares. Y el jefe de los jefes, por supuesto, era este chiquitito. Que todos, por supuesto, cuando venía a Zaqueo, ustedes saben cómo cuando viene un jefe antipático, uno le hace una reverencia. Y después, ¿qué pasa si le pone la cara? A veces, algunos le hacen señales, que nosotros como cristianos no le podemos hacer señales, por supuesto, a la gente. Pero odiaban a Zaqueo, lo odiaban. Yo creo que hasta sus compañeros de trabajo lo detestaban. Pero a Zaqueo le importaba re poco. Él era exitoso, le iba bien, tenía mucha plata, era adinerado. Si tenía mucha plata, me imagino que no tenía una casa pobre, tiene que haber tenido una espectacular casa, tiene que haber tenido muchos sirvientes, mucha gente que lo atendía. Es decir, económicamente él era absolutamente exitoso. Pero es extraño que teniendo de todo materialmente, cuando él escucha que va a pasar Jesús, él quiere conocerlo. Él quiere conocerlo. Ahora, en el contexto de este tiempo donde vive Jesús, Zaqueo entiende perfectamente en la escala de gente popular en qué lugar está. Él sabe que ni entre sus colegas siquiera es aceptado. Zaqueo es despreciado. Y por supuesto, no solo es despreciado, sino que los fariseos y los religiosos consideraban a los publicanos, los que cobraban los impuestos, los más pecadores entre los más pecadores. O sea, podían perdonar gente que robaba, que asaltaba, que cometía... No, pero los publicanos eran los más pecadores y los más despreciados. Entonces, ningún personaje religioso como era Jesús, ningún rabino como era Jesús, iba ni siquiera a cruzar palabra con un publicano. Y menos si este era el jefe de los publicanos y el más ladrón de todos. Entonces, Zaqueo tenía claro que él no iba a tener oportunidad de cruzar palabra con Jesús. Él no tenía esperanza de eso. Por eso yo he puesto esta meditación más de lo que esperaba. A veces uno tiene ciertas perspectivas, a veces uno tiene ciertas percepciones de cómo se viene la mano, cómo va a resultar las cosas. Si a Zaqueo le hubieran dicho, ¿qué estás haciendo aquí? Quiero ver quién es Jesús. Bueno, ¿y no quieres tú conversar con él? No se te ocurre, él no va a hablar conmigo. No, yo sé que ustedes me saludan así, pero sé que les caigo mal, pero Jesús es una persona de una conducta intachable y yo soy muy pecador. Yo no me podría acercar a él, no tendría oportunidad de hablar con él. No, él no va a hablar conmigo, al contrario. Si es como todos los rabinos que enseñan de la Torá, él va a decir, tú eres un publicano, vete, aléjate de mí, eres un pecador, eres traidor de nuestra patria, me va a tratar mal, así que mejor me quedo lejos nomás, me quedo lejos. Entonces, este es el hombre que quiere conocer a Jesús. ¿Quién era? Zaqueo, jefe de publicanos, rico, exitoso. Era una persona absolutamente reconocida económicamente. Tenía el futuro asegurado, yo creo, de varias generaciones. Reconocido como el chico ladrón, por supuesto. Nadie negaba de que el tipo se había enriquecido robándole a su propio pueblo. Porque lo que hacían los publicanos era
cobrar los impuestos de Israel. Eran judíos también. Le cobraban los impuestos a sus propios hermanos y le entregaban las lucas a Roma. Ahora, cuando los romanos decían que tenían que pagar 2 denarios por persona, ellos cobraban 4, por supuesto. Entonces, cuando decía, oye, pero si la ley dice 2 denarios, venía el ejército romano y decía, no, usted obedezca lo que dice la persona que está cobrando. Y entonces, por la fuerza, el ejército romano entonces imponía impuestos que eran súper injustos, porque los romanos sabían que una parte iba para Roma y otra parte iba para el bolsillo de aquellos que recogían los impuestos del pueblo. Tenía abundancia de bienes, seguramente tenía una buena educación, se vestía regiamente. Si uno pudiera pensar si algo le podía faltar, seguramente a la luz de lo que la Biblia describe, a esta persona no le faltaba nada. Entonces es extraño, porque no teniendo necesidad de nada, sin embargo, él quiere por lo menos saber quién es el tal Jesús de Nazaret. Quiere verlo, aunque sea de lejos. Consciente de que no tiene oportunidad de tener un contacto cercano con el Señor. Si alguien le hubiera dicho, oye, pero yo soy amigo de Pedro y te lo puedo presentar. No quiero ni intentarlo porque sé que no va a querer hablar conmigo. Entonces, esta es la actitud de Zaqueo. Él está absolutamente programado para tener un contacto lejano con el Señor. Él quiere verlo y con tal de verlo entre la multitud y identificarlo, decir, mira, sí, me imaginaba que era como eso. Sí, ese es Jesús realmente. Eso era suficiente, no quería nada más. Se interesa por la noticia que viene el Señor. Él conoce el mensaje de Jesús. Ha escuchado de sus actos de misericordia. Ha escuchado de sus actos sanadores. Ha escuchado de los milagros que ha hecho. Jesús viene precedido por una fama de un ministerio exitoso. Entonces, cuando Zaqueo se va a encontrar o quiere ver a Jesús, sabe con qué personaje se va a encontrar. Pero tengo la absoluta certeza que así como él está tan consciente del personaje maravilloso que es Jesús, está absolutamente consciente de su autoincapacidad, de su pecado horrible, de que él no cumple ningún requisito para acercarse al Señor. Entonces, esta relación de los dos es una relación de dos polos. Viene el Santo de Israel, viene el Señor misericordioso, viene el Jesús justo, el que ayuda a los necesitados, el que multiplica los alimentos para la gente pobre. Y acá está el otro, el ladrón que le roba a todo el mundo, que es sinvergüenza, que es despreciado. Y están los dos extremos. Y por supuesto, Zaqueo no tiene esperanza de hablar con Jesús. ¿Qué consigue? La verdad que él procura ver a Jesús, dice la Biblia, y cuando se describe esto, a mí me llama mucho la atención porque se deja en evidencia que la venida de Jesús produce una gran multitud de gente. Porque él trata de ver a Jesús, pero se da cuenta que donde está toda la gente, a la orilla del camino, no tiene ni una oportunidad. Porque todo el mundo está esperando por dónde va a pasar el Señor. Entonces, nadie le va a dar permiso para colocarse adelante. Cada vez que él quería acercarse, los otros se apretaban para que el chico Zaqueo no pasara. No querían hacerle las cosas fáciles. Entonces la Biblia dice que él tiene dos opciones. Y yo creo que esta es una enseñanza que nosotros tiene que hablarnos en este tiempo. Si queremos caminar con el Señor, tenemos dos opciones. O nos esforzamos o nos rendimos. Pero la vida de acercarse al Señor, la vida de caminar con Cristo, la vida de buscar a Dios, tiene que ser una vida en que nosotros tengamos la intención de esforzarnos por acercarnos al Señor. Tengamos la intención de buscar al Señor, de dar un paso más. Tenemos que tratar de ponernos en la posición de decir, Señor, si no lo pude de una manera, lo podré de otra. Zaqueo no se rinde cuando la gente no lo deja ver al Señor, cuando la gente le cierra el paso para que él no pueda ver al Señor. Zaqueo no se rinde, él busca otra opción, hermanos. Ahora él tampoco quiere un gran encuentro con Jesús, solo quiere verlo, con eso es suficiente. Y dice la Biblia que como no tenía capacidad de estatura, entonces buscó una posibilidad fácil de poder ubicarse en una posición alta. Nadie le iba a prestar el lugar de una ventana de una casa, nadie. A Zaqueo nadie le iba a hacer ese favor para que viera de arriba una casa, no. Entonces él tuvo que buscar sus propios medios. Y lo que hace entonces es buscar un árbol
y tratar de acomodarse entre el follaje del árbol para poder ver de lejos a Jesús. Este árbol está cerca del camino, se entiende que de alguna manera no es posible que Zaqueo busque un árbol que esté a 1 kilómetro. Seguramente ese árbol estaba al lado del camino de Zaqueo. Y cuando estaba en esta posición, entonces él encuentra este árbol y procura subirse. Yo no sé cuántos han intentado subirse a un árbol. Yo de chico me acuerdo de haber intentado subirse a un árbol. ¿Sabe que no es fácil subirse a un árbol? No es fácil. Ahora, cuando tú tienes las manos cortitas y las piernas cortitas, yo pienso que tiene que haber sido más complicado. Entonces, de alguna manera, él tuvo que tomar una decisión. Él era un personaje público, todo el mundo conocía a Zaqueo, todo el mundo sabía que era un personaje reconocido. Y él toma una posición de decir, es que yo tengo que ver al Señor. Él se podía haber desanimado, decir, pucha, nadie que son mala gente, nadie me permitió acercarme a Jesús. Tendría que irme para la casa. Pero sabe, él insiste en ver a Jesús. Él quiere conocer al Señor. Yo siento que en este tiempo hay muchas cosas en la vida de los seres humanos que hay como una sensación de que lo intento, no me resultó, me rindo. De inmediato. Y es preocupante porque eso tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida. En todas las cosas, como que la capacidad de persistir, la capacidad de intentar, la capacidad de seguir adelante, como que ya se ha perdido. Y como lo he mencionado en infinidad de veces, y lo vuelvo a repetir siempre, hay como una sensación de que todo así, si no resulta la primera ya, no resultó nomás. Todo así rapidito. Nada se repara, nada se intenta, nadie lucha por algo, ni siquiera por las relaciones personales. Con qué facilidad actualmente un matrimonio se deshace. ¿Y por qué entonces los viejitos de antes uno dice, oh, los viejitos vienen de la manita y dice, ¿cuántos años de matrimonio? 54 años. ¿Cómo lo hicieron los viejos? ¿Cómo lo hicieron? Y siempre me da risa porque cuando uno lo entrevista, me acuerdo cuando lo entrevistaba a don Francisco, decía, ¿y cómo lo hicieron ustedes? Siempre hemos sido muy felices, no hemos tenido un sí ni un no. Yo siempre pienso que cuando los viejitos dicen eso, son dos cosas. O los viejos son mentirosos, o ya tienen Alzheimer y no se acuerdan las peleas que tuvieron. Pero la verdad es que es imposible que en una relación alguna vez no tengamos alguna dificultad. Pero ¿sabe lo que pasa? Esa gente lo intentaba de nuevo. Esa gente lo intentaba una y otra vez y se ponían de acuerdo y salían adelante. Pero hay una sensación de ahora de que frente a la primera dificultad, yo bajo los brazos. Y a lo mejor nosotros también somos responsables porque a veces hacemos tan fácil la cosa para nuestros hijos que no permitimos que pelee, que la luche, no permitimos que se esfuerce, que se sacrifique, porque cuando algo no puede hacer, entonces yo le hago la tarea al cabro chico para que se saque un 7, por supuesto, con el trabajo que tiene que hacer para el colegio. Es obvio. Entonces uno le dice más encima, ¿para qué le exigen a mi niña hacer esto cuando ella, por supuesto, nunca sea bueno para recortar con tijera? Y usted le hace la tontera y la niña se saca un 7 que nunca se lo mereció. Porque ella se pone a llorar, por supuesto. ¿Y cómo ver a su hija llorando? No es posible eso, po. Entonces la culpable no es que su hija no tenga la capacidad de volver a intentarlo. La culpable es la profesora lesa que le está obligando a cortar con tijera. Esa es la explicación que nosotros damos. ¿Sabe? Zaqueo nos da una tremenda lección. ¿No me dejan ver al Señor? Busco otra forma. Iré más adelante. Fue más adelante, seguía lleno. Oye, no deja entrar. Bueno, busco un árbol. ¿Sabe cómo era el vestir? Para que podamos ponerlo en contexto. Es como que usted piense que encuentra una persona que está con una tenía, pero un terno así como de matrimonio, subiéndose un árbol. Eso, para que entendamos el concepto. Zaqueo andaba regiamente vestido y sin embargo comienza a encaramarse un árbol. Eso es ridículo, es absolutamente ridículo. Pero él pone en la balanza lo que él quiere. ¿Qué es lo que quiere? Ver a Jesús. Solamente ver a Jesús. Y frente a esto él dice, estoy dispuesto a pagar el precio. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar el precio por algo que queremos? ¿Cuánto estamos dispuestos? Entonces, aprovechando que tenemos chiquillas que están estudiando aquí, oye, paguen el precio nomás, paguen el precio. Si cuando el papá y la mamá están trabajando y ya terminaron su estudio, para ninguno de nosotros fue fácil estudiar. Y para algunos de nosotros fue bastante más complejo de la mediana de las personas. Pero nada se consigue simplemente rindiéndote a la primera. Zaqueo es un excelente ejemplo de lo que significa la perseverancia. Quiero algo, peleo por ello. No resultó, lo intento de nuevo.
Y si no se abrió la puerta, abriré otra, pero no me voy a cruzar de brazos ni me voy a poner a llorar. Tengo que salir hacia adelante porque tengo que hacerle pelea a la vida. Zaqueo se sube al árbol, hace el ridículo, pero no le importa. Alguno dice, mira el chico lo que está haciendo el árbol. Oye, que fueron malos, ¿por qué no lo dejaron mirar? O si no le costaba nada, hacer un huequito adelante para que viera a Jesús, si él quería ver a Jesús. No, dejen al chico nomás que se suba al árbol, déjenlo solo, chico más pesado. Él nos tiene hasta aquí con los cobros de impuestos, así que no, déjenlo nomás. Se sube al árbol. ¿Qué consigue Zaqueo? Jesús va con su multitud. Jesús va con toda la gente caminando en su procesión. Siempre me parece muy especial entender de que el Señor va por la calle. Obvio que el árbol no está en medio de la calle, nadie pone un árbol en medio del camino, el árbol está al lado, eso es una cuestión de perogrullo. Y lo que hace Jesús es que mientras va avanzando con una multitud de gente, los discípulos incluidos, la gente que se acerca, recuerden que siempre las mamás andaban con la guagua, que se la pasaban, Señor, bendice mi guaguita, toda esa cosa pasaba siempre con Jesús. Entonces, ¿sabe? Jesús hace una pausa, dice, espérenme un poquito, las voy a atender a todas. Me imagino a Jesús diciendo, tranquila, sí voy a bendecir a las guaguas, tranquilo, no se hagan problema, pero espérenme un segundo, y comienza a abrirse paso y sale del camino. Y entonces sale el camino y se encuentra con este árbol y con este chico arriba metido entre las ramas, por supuesto, haciendo espacio para mirar. Me imagino la cara que habrá puesto Zaqueo. La cara que habrá puesto. ¿Qué es lo que buscaba él? Mirarlo. Y cuando venía la multitud, Zaqueo, ese tiene que ser. Ese que lo traen al medio, ese tiene que ser Jesús. Me imaginaba así al Señor. Él estaba listo. No quería nada más. Si hubiera pasado Jesús de largo, hubiera dicho, qué lindo es. Se nota que es buena persona. Y se habría ido para su casa y habría sido todo. Pero quiero decirte una cosa. El Señor podía leer que esa persona tenía una necesidad. Y cuando Jesús ve que alguien tiene una necesidad, escucha esto, nunca va a pasar de largo. Cuando Jesús ve una persona que tiene una necesidad, nunca va a pasar de largo. Entonces lo que hace Jesús es detenerse, es abrirse paso, salir del camino, ir donde está el árbol y se coloca debajo y lo está mirando. Zaqueo no puede creer. A lo mejor vino para atrás y había alguien más que había tenido la misma idea de subirse al árbol y no había nadie. Claro que era hablar con él. ¿Se imaginan lo que fue ese impacto para Zaqueo? Es como cuando uno tiene hijos chicos y los lleva por primera vez y les muestra el viejo pascuero que está en el mall y los cabros quedan así alucinados con el viejo pascuero. Algo novedoso. Ahí estaba Jesús delante de él. Entonces, ¿qué consigue Zaqueo? En primer lugar, logra que Jesús salga de su camino, se acerque a él. Segunda cosa que consigue, ¿sabe? Consigue que lo llame y lo llama por su nombre. ¿Quién los presentó? ¿Quién le dijo Jesús de Nazaret? Zaqueo el cobrador de impuestos, Zaqueo el cobrador de impuestos, Jesús de Nazaret. Nadie lo había presentado. Sin embargo, Jesús sabía que Zaqueo estaba ahí. Estaba arriba del árbol esperando. Y dice que Jesús se acercó a él y lo llamó por su nombre. Por su nombre. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, ¿sabe mi nombre? Es una cosa extraña, hermano. Pero el Dios en el que nosotros creemos, que es un Dios omnisciente, no solo sabe nuestro nombre, Él sabe todo lo que pasa con nosotros. Es muy consolador para los que somos creyentes en Dios saber que tenemos un Dios todopoderoso que sí sabe lo que me pasa, que sí sabe cuando estoy pasando un tiempo de dificultad, cuando estoy contento, cuando estoy muy agradecido porque Dios ha sido bueno, cuando puedo ver las bendiciones que Dios me ha dado. Dios ha sido maravilloso, Dios sabe eso. Pero Dios sabe también cuando tú estás pasando tiempos de dificultad, tiempos de lucha, tiempos de tristeza, tiempos de depresión. Porque hay veces que uno le dice, ¿cómo está, hermana? Bien, dice, porque esa es la respuesta natural. Porque ¿quién va a decir? Estoy súper mal, pastor. Nadie es capaz de decir eso. No tenemos la sinceridad ese para decir lo que nos pasa. Pero hay uno que sabe todo. Y eso es maravilloso. A veces a lo mejor uno dice, no, porque no quiero preocupar a mi familia. ¿O no? Estoy bien nomás, estoy bien. Pero Dios sabe cómo estamos. Dios conocía a Zaqueo y conocía su necesidad.
va y lo llama, y ahí Zaqueo está más que impresionado. Aquel personaje que era famoso por su santidad, mire, si realmente yo creo que este encuentro para Zaqueo tiene que haber sido un encuentro que al principio fue súper incómodo, Él se sabía pecador, él se sabía que era una persona, por supuesto, sumamente condenable. Él se sabía una persona que no era merecedor que Jesús ni se acercara a él. Y resulta que Jesús sale, la gente y dice: Zaqueo, ¿cómo estás? ¿Por qué no te bajas? Y dice: sí, no hay problema. Es que, ¿sabe? Quiero ir para tu casa. ¿Me invitas? ¿Cómo es posible que él quiera ir a mi casa? El texto de la Biblia no narra nada más, pero yo le puedo decir claramente lo que él piensa. Yo creo que él va a estar pensando y diciendo: Señor, no vayas para mi casa. No, Señor, no conviene. Eso tiene que haber pensado Zaqueo. No, yo sé lo que va a pasar. No, van a comenzar todos a decir: mira dónde se fue a meter Jesús. Se fue a meter al peor pecador, se fue a comer con él. Y por supuesto, como este hombre es pecador, toda su casa está contaminada, y donde Jesús se siente está contaminado, todo está lleno de pecado, y Jesús se irá a meter con el peor de todos los peores. Entonces, la sensación de Zaqueo es una sensación de absoluta indignidad, ni siquiera de que Jesús lo mire, ni que Jesús le hable. Y ahora más encima Jesús le dice si puede ir a su casa a comerse alguna asadito cordero, alguna cosa para compartir. Un asadito, ¿cuánto quiere un asadito? Como Jorge Zabaleta, todo un asadito, partieron todos para allá. Entonces, hermano, mire, la sensación de Zaqueo yo siento que tiene que ser una sensación de súper incomodidad. No por él estaba fascinado, sino por lo que iban a decir de Jesús. Entonces, es como si Zaqueo le hubiera dicho: Señor, no es bueno. No es bueno porque yo soy muy malo. Esto es lo maravilloso, esto. Porque Zaqueo está pensando: no, pues Señor, ¿cómo se te ocurre? Está bien que yo te salude ya, pues si yo quería verte, pero no vengas a mi casa, porque soy demasiado malo. No merezco que vengas a mi casa. Esta es la experiencia fundamental del cristianismo. Y los que no entendemos esto, no hemos entendido lo que significa el plan de salvación. Cuando alguna persona siente que es digna de algo, o que tiene una categoría, o que hace obras sociales, o que a lo mejor hace algún acto que le hace merecedor de la misericordia de Dios, no está entendiendo lo que significa el plan de salvación del Señor. Porque nuestros parámetros de lo que es bueno jamás alcanzarán los parámetros de Dios. No hay forma de que nosotros cumplamos los requisitos de Dios. Entonces nosotros siempre debemos tener la actitud de Zaqueo: Señor, está bien, Señor, yo te vi, con eso estoy suficiente, porque yo soy muy malo, no merezco tu ayuda. A lo mejor hay otros, Señor, que no lo han hecho tan mal, pero yo lo he hecho muy mal, muy mal. Y frente a eso, Jesús insiste: date prisa, le dice, date prisa, porque es necesario. Mire qué lindo lo que le dice Jesús. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? No solo que va de pasadita, sino que le dice: es necesario que yo me quede contigo. Porque dice: es necesario que pose yo en tu casa. No es que tú me vas a lavar los pies, nos tomamos un tecito y me voy. No, es necesario que pose yo en tu casa. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Es necesario que yo me quede contigo. Eso para mí es maravilloso. Porque aquel que siente que no merece nada, Dios le está diciendo: yo quiero quedarme contigo. Entonces uno va a decir: Señor, ¿pero cómo se te ocurre? Pues, Señor, ¿cómo se te ocurre que tú te vas a quedar conmigo? No, Señor. Esa sensación de la misericordia de Dios no debe nunca olvidarse en nuestros corazones. Nosotros no somos dignos de la misericordia de Dios. Y a veces tenemos ese concepto: no, si yo no lo he hecho mal, he sido buena persona, he sido un buen marido, un hijo bueno. Hermano, nuestra justicia no alcanza a los niveles de Dios. Nosotros necesitamos la misericordia del Señor. Y lo maravilloso de esto es que Jesús insiste en irse a la casa. Es como Jesús le diga: está bien, si yo sé lo malo que eres,
Pues yo quiero ir igual a tu casa. Yo quiero ir igual a tu casa. Me acuerdo bastante joven, una oportunidad andaba con Isaís y él tenía algunos gestos. Mi padre tío, cuando estaba a cargo, era contador de una compañía molinera en Concepción que se llama El Globo, él contrataba para callado gente que salía de la cárcel. Gente que salía de la cárcel. Y por supuesto nadie sabía eso. Porque si lo sabían, iba a perder su trabajo y él también corría en riesgo su trabajo. Y me acuerdo que en una oportunidad, el Checho González, que era un personaje famoso, había estado preso por homicidio, por todo, tenía el cuerpo todo cortado, era famoso, y nos dice un día, don Isaí, me gustaría invitarlo a mi casa, dice, a comernos unas longanicitas. El Isaí, que no era malo para las longanicitas, me dice, vamos, me dice. Yo era bastante joven, yo andaba en la onda de aprender a conducir, entonces manejar para mí, decía, ¿querés manejar? Me tiré la llave, para mí era un gozo. Cabro chico con auto nuevo, partimos allá. Y fuimos, él vivía en Michaihue, pero en el tiempo cuando recién estaba partiendo, ahora está todo urbanizado, con calles de cemento espectacular, pero en ese tiempo era bastante peligroso. Y él era famoso ahí, era famoso. Y andábamos en un auto nuevo, andaba la chequera de Lisa, y llegamos ahí. Entonces yo iba a echarle llave a la puerta del auto, y ¿sabes lo que me dice el Checho? Grande, va a ser Rucio, me dice, porque era rucio yo, en ese tiempo tenía pelo rucio. Me dice, déjalo abierto nomás, si aquí no pasa nada. Y yo sabía que ahí había que entrar de espalda para que pensaran que uno iba a salir. Entonces era súper peligroso. ¿Pero sabe por qué? Pero estábamos con el Checho González, entonces no pasaba nada. Y para él era un tremendo honor que su jefe fuera a su casa. Y él dice, una persona común y corriente, ¿se imagina lo que era para Zaqueo que Jesús fuera a su casa? ¿A mi casa, Señor? ¿De verdad quieres ir? Bueno, si tú quieres ir, vamos. Se fue todo el mundo, todo el grupo. Zaqueo es reconocido por ser un tipo apegado a la plata. Para él era signo peso, andaba igual que el tío rico, así con un signo peso en cada ojo. Sin embargo, cuando llega a la casa, él le dice a su señora, venimos a comer algo. ¿Con quién viene? Vengo con Jesús. Ah, ya preparamos 4 platos. No, prepárate como 25 platos, porque viene Jesús con sus discípulos, con todo el mundo. Prepara lo mejor que tengamos. ¿Sabe qué? Yo estoy seguro que la señora se dio cuenta que algo había pasado. Porque cada vez que la señora iba a la feria le decía, ya, pero 1 kilito nomás, no compré más. Tacaño. Y resulta que ahora generoso. Preparen lo mejor, traigan la loza espectacular, que le lave los pies a Jesús, los mejores perfumes, los buenos para él. Comenzaron a comer. Hasta ese momento Zaqueo era mejor. Algo estaba pasando en su corazón, pero ¿sabe? Todavía no había habido una transformación. Porque hay un momento en que Jesús declara la transformación de Zaqueo. Entonces, él estaba tan contento. Ustedes entenderán que si Zaqueo era el anfitrión, Jesús estaba al lado de él. Entonces, en un momento, lo que hace es, le pega la copita a Zaqueo, se pone en pie para hablar. Dice, quiero decir una palabrita. Usted sabe lo que dijeron unos pesados allá, pues. Dijeron, que se paren. Si estoy parado, no será así. Me imagino, no sé. Y ahí Zaqueo hace una declaración. Entonces Zaqueo dice, puesto en pie, dijo al Señor. ¿Sabe? No le dice esto a la gente, a él no le importa lo que pase con la gente. Dice la Biblia, entonces Zaqueo puesto en pie, dijo al Señor, le dijo a Jesús que estaba al lado, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Se lo dijo al Señor. No se lo dijo a los demás que estaban allá, se lo dijo al Señor. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando realmente queremos que algo pase en nuestra vida? Hablar con Él, hablar con Jesús.
Cuando Jesús escuchó esto, entonces se dio cuenta que ya algo había pasado en el corazón de Zaqueo. ¿Sabe lo que dice Jesús? Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, cuando Jesús le responde así, es como que le dijera: ¿sabes, Zaqueo? No hagas caso a lo que la gente diga, porque a eso vine yo. Si hay alguno aquí que se cree bueno, no te hagas problema. Él tiene un tema, yo no vine a buscarlo a él, yo vine a buscar a los malos como tú. Así que, amigo, pierde cuidado. No te preocupes de lo que opinen los demás. ¿No le pasa a usted que a veces usted piensa: pucha, las personas, yo en realidad no sé cómo estoy aquí, la gente tan buena? Cuando hay personas que llegan a la iglesia y miran a los demás y piensan que todos los que están en la iglesia son como santos que ya levitan, ya se despegan del piso, ¿se fijan? Sin saber que cada nosotros somos seres humanos que luchamos cada día con nuestra vida. Cada día le hacemos empeño para caminar lo más cerca de la voluntad del Señor. Y tenemos tanta necesidad de la misericordia de Dios. Entonces la respuesta de Jesús es como un respaldo a Zaqueo. Tú me decías que no viniera porque eres muy pecador, pero si a eso vine, pues, Zaqueo, vine a buscar a los perdidos. Te vine a buscar a ti. Te vine a buscar a ti. Así que, abrazo, amigo. No lo dice aquí el texto, pero quiero terminar con esto. Pero estoy seguro que pasó eso. Cuando Zaqueo hace esta declaración, lo que está haciendo es poner en evidencia lo más importante para él. Es una forma velada de decirle a Jesús lo siguiente: Señor, ¿sabes? Hasta el día de hoy, si tú me preguntas qué era lo más importante en mi vida, no era mi señora, no era mi hijo, no era mi casa. Lo más importante era mi cuenta corriente. Lo más importante era las lucas. Que estuviera subiendo siempre. Eso es lo más importante. Pero ¿sabes? Te vi, me hablaste y me pasó algo. Me pasó algo. Pienso en toda mi plata y ya no me importa. No sé qué me pasó, pero ya no me importa. No me importa. Y como tú eres de los que quiere ayudar a la gente, yo igual quiero hacerlo. Así que 50% de la cuenta corriente se reparte entre toda la gente necesitada. Y yo creo que este fue el pecado de despedida de Zaqueo. Este fue el pecado de despedida. Pues tuvo su pecado de despedida. Pues. Porque dice: ¿y si alguno hubiera defraudado? Sale. Ese fue el pecado de despedida. Y si alguno hubiera defraudado, yo creo que faltó que Jesús le diera un coscacho, no, ya córtala, pues. ¿Cómo eso? Si alguno ha defraudado, has defraudado a toda esta gente, Zaqueo. Pero dice: ya, Señor, pero si a los que defraudé, Señor, yo se lo devuelvo cuadruplicado. Quiero devolverle a la gente lo que le robé. Y Jesús dice: bien, muchacho, bien. Tampoco dice la Biblia que le haya dado un abrazo. Yo creo que se lo dio. Y mientras le daba un abrazo, estaban todos los otros diciendo: ¡ay, mira, abrazando a un publicano! Pero me parece maravilloso que cuando uno le dice: Señor, yo no merezco que tú te fijes en mí. Eso me parece espectacular. Y yo creo que es lo que debemos hacer cada día. Decir: Señor, Señor, yo no soy digno. ¿Cómo no soy digno que entres en mi casa? Una palabra tuya bastará. ¿Así dicen los católicos? Pues es una gran verdad. Es una gran verdad. Los hermanos católicos dicen: Señor, no soy digno que entres en mi casa. Así dicen. ¿Cuándo no estado en la misa católica? Cuando van a tomar la comunión. Esa debe ser siempre nuestra actitud. Señor, no merezco que venga. Y Jesús nos dice: pero si yo vengo por los malos como tú, así que tranquilo, vamos para tu casa. Y qué lindo que el Señor esté en nuestras casas y en nuestras familias. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Incline su rostro, vamos a orar al Señor y darle gracias por su misericordia. Señor, te damos gracias porque en tu misericordia tú nos encontraste, Señor. Y a pesar de todo lo que nosotros te hemos ofendido, de lo malo que hicimos, de todas aquellas cosas, Señor, que fueron en contra de tu propósito y de tu santidad,
Aún así tú nos abrazaste, tú nos recibiste, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros estábamos perdidos sin tu ayuda. Señor, extiende tu misericordia a cada corazón. Queremos bendecir la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Hoy que recordamos tu sacrificio, hoy que recordamos, Señor, tu muerte en la cruz, que a través de la cual tú pagaste por nuestros pecados. Te damos gracias por venir a buscarnos, Señor, los que nos habíamos perdido de tu voluntad. Te adoramos, te bendecimos. Reconocemos, Señor, tu misericordia. Reconocemos que sin ti no tendríamos fuerza para ponernos en pie un día más. Gracias por el día que viniste a encontrarte con nosotros, cuando sentíamos, Señor, que no merecíamos nada y tú dejaste tu camino para venir a hablar con nosotros y para invitarnos a quedarte con nosotros en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestros corazones, Señor. Quiero rogar por cada uno de los hermanos que están aquí en esta hora, Señor. Y quiero pedirte que tú bendigas particularmente a aquellos que sienten, Señor, que necesitan de tu misericordia. Quiero tomar un minuto mientras usted está orando para preguntar si hay alguien aquí.